En este video les presentamos el sistema de frenado antibloqueo 4S3M para remolques de RG Frenos. Primeramente veremos las ventajas de un sistema de freno antibloqueo frente a un sistema de freno convencional. Conoceremos sus componentes, las configuraciones de remolques en las cuales debe instalarse, la instalación neumática eléctrica, el diagnóstico de las fallas y sus posibles soluciones. Finalmente, recomendaremos controles a realizar tanto en el remolque como en el camión antes de proceder a la conexión neumática y eléctrica previas a la verificación funcional. El ABS es un sistema electrónico que monitorea permanentemente las velocidades de las ruedas de un semirremolque o acoplado y controla el torque de frenado para evitar el bloqueo de alguna de ellas. El monitoreo de la velocidad es llevado a cabo por sensores de reluctancia variable enfrentados a coronas dentadas que giran solidarias a la masa de rueda. Cuando la rueda gira, se induce en el sensor una señal eléctrica senoidal proporcional a la velocidad que es enviada a la unidad de control ECU. Si el algoritmo de control detecta desaceleraciones anormales o directamente bloqueo de alguno de los neumáticos, la ECU acciona el solenoide de descarga de la válvula moduladora correspondiente para evitar el bloqueo. Luego, una vez que la rueda recupera velocidad, la ECU modula el ingreso de aire a través del solenoide de la válvula, permitiendo a la ECU anticiparse a la próxima situación de bloqueo. Esta secuencia se repite en un lapso de tiempo muy corto mientras el chofer mantiene pisado el pedal de freno. La fuerza frenante máxima F sub K que puede aplicarse a una rueda dependerá de la reacción normal N que la misma genera sobre la calzada producto del peso soportado y del coeficiente de adherencia mu sub B del neumático a la calzada. Si dicho límite físico se supera, ocurrirá el bloqueo. Esta relación permite entender por qué, por ejemplo, en días de lluvia y con el remolque vacío, es muy fácil alcanzar la condición de bloqueo si se pisa el pedal de freno de igual manera que se haría sobre calzada seca y con el remolque cargado. Con la rueda totalmente bloqueada, el coeficiente de fricción longitudinal se reducirá, por lo cual la distancia de frenado será mayor. Además, el coeficiente de fricción lateral será casi cero, por lo que el vehículo no tendrá ninguna capacidad para doblar. Esto explica el efecto tijera tan común en días lluviosos o con hielo sobre calzada. El sistema antibloqueo de RG Frenos permite maximizar la utilización de la adherencia disponible entre los neumáticos y la calzada, asegurando menores distancias de frenado y mejorando la estabilidad al evitar el desplazamiento lateral. En resumen, el sistema ABS de RG Frenos permite frenar en distancias más cortas, evitando el resbalamiento de la unidad, manteniendo la estabilidad y asegurando el control en frenadas de emergencia. Por otra parte, proporciona mayor vida útil a los neumáticos y por lo tanto reduce los costos de mantenimiento para el propietario. Bien, en esta imagen se muestran los componentes básicos de un conjunto ABS 4S3M necesarios para realizar la escalabilidad a un remolque con frenos convencionales. El conjunto contiene un tanque de 59 litros de capacidad para almacenar el aire. Debido al funcionamiento propio del ABS, el consumo de aire será mayor, por lo que si no se dispone de buena capacidad de almacenamiento, la presión del sistema puede caer a valores que hagan que los resortes de las cámaras de estacionamiento comiencen a expandirse, provocando el frenado paulatino de las ruedas. Debemos tener presente que, con un sistema de freno convencional, el volumen de aire consumido por cada frenada era equivalente a la sumatoria de los volúmenes de cada cámara de servicio. En una frenada con asistencia del sistema antibloqueo, el consumo de aire puede ser mayor dependiendo de la cantidad de interacciones de venteo realizadas por las válvulas relé en función de las condiciones de la calzada, la carga transportada, la velocidad del vehículo y el estado del plato de freno. El conjunto contiene además una válvula moduladora doble que combina la unidad de control ECU y dos válvulas relé ABS, una válvula relé ABS simple que comandará el eje direccional en el caso de semirremolques 2+1 o el eje de lanza en el caso de acoplados, un juego de cables compuesto por el conjunto de cables Power, el cable MOD RD para conectar la moduladora simple
y 4 prolongaciones para conectar los sensores de rueda, y una lámpara verde que indicará el estado de funcionamiento del ABS mediante un código de destellos. RG Frenos dispone además de conjuntos para escalar remolques con frenos convencionales de otras marcas, como ser Haldex o Soleil-Brusa. Dependiendo de ello, a los componentes básicos antes mencionados se le agregan algunas válvulas o conexiones necesarias para realizar las modificaciones. En el siguiente cuadro se muestran todas las configuraciones de remolcados que deben equiparse con ABS 4S3M según el decreto 32/2018 del Ministerio de Transporte. Puede observarse rápidamente que, tratándose de acoplados, todos llevan ABS 4S3M. Por otra parte, si observamos la columna de los semirremolques, veremos que todos tienen la particularidad de que alguno de sus ejes está separado y además el mismo es direccional. Por otra parte, el acoplado de 3 ejes y el semirremolque 2+1 son dos configuraciones que pueden modificarse para aumentar su peso bruto total transportado, instalándoles ABS 4S3M y cumpliendo con algunos requisitos adicionales. Pero, ¿por qué esta configuración de ABS se denomina 4S3M? La S representa la palabra sensor y la M la palabra moduladora. Los números representan la cantidad de cada uno de ellos. Si observamos en el esquema de instalación, podemos identificar las 3 válvulas moduladoras, 2 combinadas en un único bloque que conforman el módulo 2R2460 y una tercera identificada con el código R2460. Y los 4 sensores de rueda, un par instalado sí o sí siempre en el eje direccional y o elevable, y el otro par instalado en alguno de los ejes del tándem trasero. La configuración de ABS 4S3M tiene la particularidad de combinar dos tipos de control antibloqueo, un control por lado para el tándem trasero y un control por eje para el eje direccional. El control por lado asegura que si alguna de las dos ruedas de un mismo lado del tándem trasero alcanza la situación límite de bloqueo, ambas ruedas de ese lado serán liberadas. Sin embargo, este tipo de control antibloqueo no podría aplicarse a un eje direccional porque si un lado frenase en mayor medida que el otro, el eje se cruzaría. Es por ello que existe el control por eje. En este caso, si alguna de las ruedas del eje direccional alcanza la condición límite de bloqueo, ambas ruedas del eje son liberadas. Si observamos el esquema, veremos que siempre un eje del tándem trasero nos quedará sin sensores de rueda. Dichas ruedas no sensadas reciben la denominación de indirectamente controladas y serán liberadas solo después de que la rueda sensada del mismo lado alcance la condición límite de bloqueo. Esto puede provocar, sobre todo en aquellos casos en que la unidad no cuenta con registros automáticos, que dichas ruedas sean propensas a bloqueos. Aclarado lo anterior, analizaremos en detalle la instalación neumática del ABS 4S3M en un semirremolque 2+1. En un primer golpe de vista podemos ver muchas válvulas ya conocidas. Y si observamos más en detalle, podemos ver que el circuito de freno de estacionamiento continúa siendo comandado por la tradicional válvula control de sprint R7950 y la válvula de freno de estacionamiento R2120. Considerando el circuito de freno de servicio, vemos que la válvula moduladora doble 2R2460 toma aire permanente del tanque de 59 litros R0806 por medio de un tubo poliamida de diámetro 18 x 2 que debe conectarse a esta boca de la válvula. Por otra parte, la señal de freno de servicio proveniente del tractor deberá conectarse a esta boca de la válvula. Como comentamos anteriormente, la válvula 2R2460 combina dos válvulas relé ABS. Una de ellas comandará los frenos de las ruedas del lado derecho y la otra las del lado izquierdo. El plano imaginario de simetría trazado, además de dividir el mando neumático, divide la unidad de control ECU y determina los sensores de rueda que deben instalarse en cada lado. Es decir, del lado derecho deben instalarse los sensores de rueda número 1
y número 3, y del lado izquierdo los sensores de rueda número 2 y número 4. Los sensores de rueda número 3 y número 4 son los únicos que tienen capacidad para detectar ejes que en algún momento pudieran elevarse sin generar errores, y se instala por lo tanto siempre en el eje direccional. Teniendo en cuenta lo anterior, en estas salidas de aire de la válvula 2R2460 deben conectarse las cámaras de servicio de los spring brake del lado derecho y en estas las del lado izquierdo. La posición de montaje de la válvula 2R2460 debe ser tal que las longitudes de los tubos de poliamida diámetro media pulgada que la vinculan con las cámaras de servicio de los spring brake del tándem trasero y la longitud del tubo de poliamida diámetro 18×2 que la vincula al tanque R0806 no sea superior a 3 metros. Para lograr ello, la ubicación ideal resulta en el centro del tándem. Continuando con el análisis del freno de servicio, la válvula R2460 se debe instalar roscada en el tanque R0802, ubicado lo más próximo al eje a controlar, siguiendo la misma lógica explicada anteriormente de que la longitud de los tubos de poliamida diámetro media pulgada que lo vinculan con los pulmones simples no sea superior a 3 metros. El aire permanente es tomado directamente del tanque. La señal de servicio ingresa por esta boca y por las salidas inferiores se alimentan los pulmones simples. Por otra parte, puede observarse la presencia en el esquema de dos válvulas R1690. Esta disposición es solo a los fines de aprovechar el caudal de salida de la válvula R2460, que se vería reducido si solo se instalase una R1690, de la cual debiesen abastecerse ambas cámaras. A continuación se muestran algunos de los tipos de corona ABS que pueden utilizarse. Las mismas deben ser de 100 dientes. La corona R9940 es de acero y sus dientes están fresados. El modelo R9942 es de chapa plegada. Ambas coronas son de 176 milímetros de diámetro interior. En el caso del modelo R9940, el montaje en la masa implica calentar la corona de manera uniforme para que se dilate y luego pueda disponerse en el alojamiento de la masa sin interferencia. Al enfriarse en la posición, la misma quedará clavada con la interferencia adecuada. En el caso de la corona de chapa plegada, el montaje en la masa no se recomienda que se realice de la misma manera porque la corona puede resultar dañada. Debemos tener en cuenta que el frente de la corona debe estar contenido en un mismo plano. Si resultara laveada, por ejemplo por golpes localizados o deformaciones producidas por calor, el air gap, es decir, la distancia al frente del sensor, podría variar a lo largo de un giro, induciendo lecturas inapropiadas de la velocidad de la rueda. Tratándose de este tipo de coronas, se recomienda clavar la misma mediante un dispositivo como el que se muestra en la figura. La idea es distribuir la fuerza que se pueda realizar con un martillo o una prensa para evitar deformaciones. El dispositivo R9948 está especialmente diseñado para tal fin. Es importante aclarar que independientemente del tipo de corona utilizada, la masa de rueda debe tener mecanizado el escalón de diámetro 176 milímetros con las tolerancias que se indican. Si la misma no contara con este escalón, deberá mecanizarse. Esta tarea debe ser realizada por un tornero experimentado, respetando tanto tolerancias dimensionales como geométricas. A continuación, veremos cómo instalar el sensor de rueda. Para ello, será necesario primeramente soldar un soporte en la masa que permita montarlo. El soporte debe asegurar un diámetro interior con las dimensiones y tolerancias indicadas, que el sensor quede alineado en el centro de la corona, ni más arriba ni más abajo, y que además su frente se encuentre paralelo al frente de la corona. Todo ello demandará de un trabajo muy meticuloso, que es fundamental para evitar lecturas incorrectas de las velocidades de las ruedas. Las fallas de sensores alejados de las coronas son las más comunes
y el retrabajo aparejado para solucionarlas demanda tiempo y dinero tanto para el instalador como para el cliente que debe programar la parada del vehículo. El soporte de sensor R9926 facilita las tareas al instalador. Solo bastará registrar la altura B, conforme al tipo de corona que se utilice, soldando algún suplemento de chapa de ser necesario. Una vez soldado el soporte, se debe introducir en su interior el clip que mediante una serie de trabas permite retener el sensor en posición. Se recomienda un air gap de entre 5 y 10 centésimas de milímetro, siendo el máximo permitido menor a 4 décimas de milímetro. El sensor no debe ser pegado con ningún tipo de adhesivo. Conociendo ahora la importancia del montaje, tanto de las coronas como de los sensores, será fundamental realizar un chequeo previo del estado de los rodamientos cónicos de rueda. Si los mismos presentan juego excesivo, la corona, que gira solidaria a la masa, girará labiada y empujará el sensor hacia atrás, haciendo que en determinados sectores el air gap pueda resultar excesivo. Esta última situación provoca lecturas incorrectas de la velocidad y en casos extremos termina poniendo en falla el sistema. A continuación, se muestra el diagrama de conexiones eléctricas. El sistema debe alimentarse a través de dos vías, una permanente, obtenida ni bien se pone en contacto el tractor, y otra de emergencia o secundaria, obtenida únicamente cuando se pisa el pedal de freno. En caso de falla de alguna de ellas, el sistema continuará alimentándose a través de la vía alternativa. Se recomienda siempre realizar ambas conexiones. Si el sistema no se alimenta a través de la señal de stop de freno, será imposible visualizar el código de destello de la lámpara verde. Por otra parte, si se alimenta solo a través de la señal de stop, el desempeño del sistema puede verse afectado debido a que en el mismo momento en que se energiza la ECU, debe instantáneamente leer los valores de sensores y controlar las válvulas moduladoras. El arnés principal Power permite realizar ambas conexiones. El conector que se enchufa en la ECU se identifica mediante la palabra Power e igualmente tiene un sistema de trabas internas que impide su montaje incorrecto en el conector Mod RD de la ECU. Si seguimos el cable, a partir de la ficha, llegamos a una caja de derivación de la cual salen dos cables. Uno de ellos termina en un zócalo ISO 7638 a través del cual se recibe la alimentación permanente cuando se pone en contacto el tractor. Dicho tramo de cable tiene un conector intermedio que permite el montaje del zócalo en el frente del remolque. La conexión implica realizar una perforación en el chasis para introducir el zócalo y el tramo de cable y realizar ambas perforaciones para colocar los tornillos que permiten fijarlo. Una vez montado el zócalo ISO 7638, se debe terminar de enchufar el conector intermedio que tiene una única posición de montaje y se ajusta mediante medio giro. El otro tramo de cable que sale de la caja de derivación termina en 4 conductores. El conductor rojo se conecta a la señal de stop presente en el conector de 7 vías de luces y también alimenta a ambos cables blancos de la lámpara verde. El conductor negro se conecta a la masa del conector de 7 vías de luces. El cable rojo y blanco se conecta al cable negro de la lámpara verde. El cable rojo y marrón entrega 24 volts permanente y permite alimentar otro subsistema siempre que su consumo no supere 1 ampere. Normalmente no se utiliza, pero es fundamental aislarlo para evitar cortocircuitos con chasis. Por otra parte, para vincular la tercera moduladora a la ECU se dispone del cable Mod RD. El terminal que se debe conectar al solenoide de la válvula moduladora tiene una única posición de montaje y se ajusta mediante medio giro. Los conectores de los sensores de rueda en la ECU están numerados. Como explicamos anteriormente, cada sensor tiene una posición determinada en la unidad y si se conectasen de otra manera se generarían errores que inhabilitarían el sistema ABS. Remarcamos nuevamente que si la unidad tiene un eje elevable y o direccional, solamente pueden instalarse en dicho eje los sensores número 3 y número 4. Para conectar los sensores de rueda que se instalan en alguno de los ejes del tándem trasero, se utilizan las prolongaciones de 3 metros,
en tanto que para conectar los sensores del eje de lanza o el eje direccional se emplean las prolongaciones de 12 metros. El excedente de cable debe enrollarse luego y precintarse en las puntas en forma de 8 para evitar la formación de una bobina. Como comentamos anteriormente, la lámpara de advertencia de color verde indica mediante un código de destellos el estado de funcionamiento del sistema. La lámpara debe instalarse en la medida de lo posible del lado del conductor a una altura que le permita al chofer observarla desde el espejo retrovisor. Para visualizar el código de fallas es necesario primero mantener presionado el pedal de freno y poner en contacto luego el camión sin soltar el pedal de freno. Si no existen fallas activas, la lámpara encenderá y pasado un segundo se apagará. El código de fallas está compuesto por dos partes. La primera parte del código indica el tipo de falla y la segunda parte el número de componente afectado. La separación entre ambas partes del código dura alrededor de 2 segundos. Si existiesen múltiples fallas, terminada la visualización de una, se produce una pausa de alrededor de 3 segundos y se comienza a mostrar la otra. Cuando se terminan de mostrar las fallas activas, la luz verde permanece encendida. En el video puede observarse, por ejemplo, que este sistema tiene las fallas 2.1 y 2.2 activas. En la siguiente tabla se muestra el listado de fallas que el sistema es capaz de detectar, los testeos a realizar y los posibles resultados de los mismos, y las acciones a tomar para solucionar cada falla. Como comentamos, la primera parte del código indica el tipo de falla. Así, por ejemplo, los que comienzan con 2 destellos indican cortocircuito o circuito abierto en alguno de los solenoides de las válvulas moduladoras. La segunda parte del código indica si el problema está en la válvula moduladora doble 2R2460 o en la moduladora R2460. Si se realiza la secuencia descripta para visualizar fallas activas, una vez solucionado el problema, el sistema informará que funciona correctamente. Las fallas que comienzan con 3 destellos indican cortocircuito o circuito abierto en sensores. La segunda parte del código indicará si se trata del sensor 1, 2, 3 o 4. Al igual que en el caso anterior, si se realiza la secuencia para visualizar fallas activas, una vez solucionado el problema, el sistema informará que funciona correctamente. Por último, las fallas que comienzan con 4 destellos indican tolerancia inapropiada entre el sensor y la corona dentada. La segunda parte del código indicará si se trata del sensor 1, 2, 3 o 4. Para solucionar esta falla será necesario detectar la causa que provocó el corrimiento. Si solamente se acerca al sensor sin solucionar la causa raíz, el problema aparecerá en el corto plazo. Si se realiza la secuencia para visualizar fallas activas, una vez solucionado el problema, el sistema continuará indicando el mismo código de error. Esto es así debido a que la ECU necesita verificar que el sensor efectivamente está adquiriendo datos correctamente. Es por ello que para resetear las fallas del tipo 4 será necesario siempre que el semirremolque supere los 15 km por hora. Una vez hecho esto, si se realiza nuevamente el chequeo y el problema está realmente solucionado, el sistema informará que ya no existen fallas activas. Una buena práctica previa a la conexión eléctrica con el camión consiste en verificar las tensiones en cada pin del conector ISO 7638 del mismo. Si hubiese tensiones fuera de rango o de polaridad incorrecta, la ECU del ABS del remolque podría funcionar incorrectamente o directamente dañarse. El testeo del zócalo ISO 7638 del camión es muy sencillo. Sin estar en contacto entre los pines número 1 y número 4, debe verificarse que exista 24 volts permanentemente, siendo el pin número 1 el positivo. Cuando se pone en contacto el camión, debe verificarse además que entre los pines número 2 y número 3 existan 24 volts, siendo el pin número 2 el positivo. En todos los casos, se debe prestar atención a la polaridad de las puntas del tester.
Si en algún caso la lectura de tensión resulta negativa, la polaridad está invertida y no debe conectarse el rulo eléctrico para energizar el ABS del remolque. Si el camión no dispone de ABS, debe instalarse un zócalo hembra ISO 7638 en el camión para alimentar el ABS del remolque. En el siguiente esquema se muestra cómo debe realizarse la instalación eléctrica. Se recomienda siempre, en estos casos, tomar alimentación lo más directo posible de batería y respetar el calibre de los fusibles. Los controles finales incluyen, primeramente, verificar la estanqueidad neumática y las funciones del freno de servicio, de estacionamiento y de emergencia. Y luego, energizar el sistema ABS tal como se comentó anteriormente, tanto a través de la línea ISO 7638 como a través de la luz de stop para que el sistema realice el chequeo inicial y nos informe si existen fallas activas. Dicha prueba puede realizarse conectando directamente el remolque a un camión, pero no siempre será posible disponer de uno en el taller, o bien a través del tablero R9857 que simula las conexiones eléctricas del camión. Dicho tablero cuenta con un interruptor que simula el cortacorriente del camión y conecta el pin número 1 del zócalo ISO 7638 y otro interruptor que conecta el pin número 2 y simula ignición. Un testigo ámbar simula la luz del ABS del tablero del camión, la cual destellará con igual frecuencia que la luz verde del remolque. Por otra parte, el tablero permite probar todas las luces del remolque y para nuestro caso particular alimentar el sistema ABS por medio de la luz de stop. Entonces, habiendo conectado el tablero tanto al rulo macho ISO 7638 y el conector macho de 7 vías del remolque, la secuencia de pruebas se reduce a lo siguiente: girar la perilla power, luego la perilla freno y por último la perilla ignición. En ese momento se debe encender la luz testigo verde del remolque, al tiempo que se deberá oír el accionamiento de las 3 válvulas moduladoras. Si todo está correctamente conectado, pasado un segundo la luz verde debe apagarse. Si hubiese una falla activa, la luz verde del remolque y la luz ámbar del tablero R9857 comenzarían a destellar indicando el código de fallas. En ese caso será necesario revisar la instalación para eliminar la falla. Recuerde siempre que si las fallas comienzan con 4 destellos, una vez resuelto el problema de alejamiento del sensor correspondiente, deberá hacerse rodar el remolque por encima de los 15 km por hora para eliminar la misma. Por último, la verificación funcional es fundamental para asegurarse que bajo los esfuerzos mecánicos originados durante la marcha y en una situación de frenada brusca, los sensores de rueda mantengan un air gap menor a 0,4 milímetros con respecto a las coronas. Se recomienda realizar una frenada sobre asfalto seco, aplicando a fondo únicamente el freno del remolque luego de que el vehículo supere los 25 km por hora. Si el sistema funciona correctamente, durante la frenada se deben oír repetidas liberaciones de aire de las válvulas moduladoras y sobre la calzada no deberían observarse marcas de los neumáticos superiores a 1 metro. Terminado este ensayo, apagar el camión, pisar el pedal de freno, volver a darle ignición y corroborar que la lámpara verde encienda, se apague y permanezca apagada. Agradecemos su atención y por otras consultas los invitamos a contactarse telefónicamente o vía email.